Hoy aprenderemos a calcular la sumatoria de fuerzas de un objeto que se encuentra en movimiento. Para esto debemos tener conceptos básicos claros, como lo es el tema de las leyes de Newton. En específico, la segunda ley de Newton, que nos dice que está en el computador. Si la fuerza neta que actúa sobre la partícula no es nula, la partícula se moverá con una aceleración proporcional a la fuerza neta, donde m es la masa que mide la inercia o resistencia de la partícula al cambiar su velocidad. Entre paréntesis la aceleración. Bueno, aplicando este principio de Newton, nosotros vamos a poder sacar todo lo que es el tema de la sumatoria de fuerzas y lo que nos pide el ejercicio. Bueno, este ejercicio nos dice: una caja de 10 kilogramos de masa es arrastrada por una fuerza de magnitud F igual a 50 newton con una superficie sobre una superficie horizontal. El ángulo es de 30 grados y el coeficiente de roce cinético entre la caja y la superficie es de 0,15. Calcular la fuerza normal y de roce y también la de aceleración. Primero anotamos los datos, donde la masa sería los 10 kilogramos, F, que sería la fuerza aplicada, igual a 50 newton, el ángulo que con respecto al el ángulo del vector de la fuerza con respecto al eje X sería de 30 grados, coeficiente de roce cinético sería 0,15 y nos piden la fuerza de roce cinético, la aceleración y la fuerza normal. Ya. Primero, lo que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre, que se trata de representar el objeto como un punto que se encuentra en un sistema de coordenadas, estableciendo un sentido al sistema de coordenadas, donde el eje horizontal sería el eje X y el eje vertical sería el eje Y. Bueno, para reemplazar acá, nosotros reemplazamos todo con vectores. Reemplazamos la fuerza normal, la fuerza de roce cinético, que es contraria a la fuerza al movimiento del objeto. También la fuerza de gravedad, que sería m por g. La fuerza aplicada, que sería hacia arriba con un ángulo de 30 grados. Y también tenemos una fórmula, que es la fórmula de fuerza de roce cinético, que sería el coeficiente de roce por la normal. Ya. Luego de hacer esto, nos establecemos un sistema de fórmulas o de la sumatoria de todas las fuerzas, que sería establecido según la dirección de cada vector. Para acá y para abajo son negativos, según esto. Para ella es positivo y para arriba también es positivo. Entonces, hacia la izquierda sería negativo y hacia abajo sería negativo. Hacia la derecha sería positivo y hacia arriba sería positivo. Ya, nos establecemos que fuerza de roce, representada por la F minúscula, sería negativo, más la fuerza por coseno de 30. ¿Por qué por coseno de 30? Bueno, aquí tenemos que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente. Esto es solamente aplicable a triángulos rectángulos. Al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Nosotros acá tenemos dos datos. Tenemos el coseno, tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa. El ángulo sería 30 grados y la hipotenusa sería igual al módulo del vector de fuerza, que sería 50 newton. Reemplazamos, nos quedarían coseno del ángulo, o sea coseno de 30 por
la fuerza, que sería 50, o la hipotenusa, igual al cateto adyacente. ¿Por qué el cateto adyacente? Porque nosotros necesitamos saber la sumatoria de fuerza en el eje X, o sea, esta fuerza. Luego, lo igualamos a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque este objeto está en movimiento y nos guiamos según la segunda ley de Newton que mencionamos al principio. Con respecto a la fuerza y el movimiento. Luego buscamos la sumatoria de fuerza de Ni, que sería la normal, positiva, más F, o sea, fuerza por seno de 30. ¿Por qué por seno de 30? Bueno, una explicación similar. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Por qué el cateto opuesto? Necesitamos saber